profeta Jonás. El nombre de Jonás significa paloma y fue un profeta del reino del norte, aunque su profecía escrita relata su ministerio en Nínive, capital del reino de Asiria. Aunque en su libro no indica la fecha en que profetizó, sabemos que lo hizo durante el reinado de Jeroboam II por Segunda de Reyes 14 del 23 al 29, lo que fue alrededor del año 760 a.C., en un tiempo de prosperidad material, siendo contemporáneo de Oseas y Amós. El tema de este libro es la absoluta soberanía de Dios, tanto en lo natural como en lo espiritual, quedando esto resumido en la sentencia: la salvación es del Señor, en capítulo 2, versículo 9. El oráculo que predica Jonás es bastante breve. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Capítulo 3, versículo 4. Lo que en hebreo son solo 5 palabras. Por tanto, el libro no se concentra tanto en la profecía misma, sino en la narrativa del profeta, sus luchas espirituales y el trato personal de Dios con él a medida que desarrolla su ministerio. Similar a los relatos sobre los profetas Elías y Eliseo, el libro destaca por varios aspectos: el llamado que Dios hace a Jonás de ir a predicar a una ciudad pagana, lo que es muy inusual; la negativa del profeta a seguir las órdenes del Señor, lo que también es poco visto en las escrituras; y elementos sobrenaturales como el gran pez que se traga a Jonás, a lo que el profeta sobrevive de forma extraordinaria. Un aspecto muy relevante es que Jonás, a través de su experiencia con el pez, anticipa de forma simbólica la muerte y sepultura de Jesús, según el mismo Señor explicó en Mateo 12 del 39 al 40. Por lo mismo, se debe sostener que lo relatado en Jonás es un hecho histórico, ya que nuestro Señor lo trató de esa manera. El capítulo 1 comienza con el mandato urgente de parte del Señor a Jonás de levantarse e ir a Nínive, porque la maldad de esta ciudad había subido delante del Señor, una expresión que indica que está por derramar juicio debido al pecado de un lugar o de una persona. Sin embargo, en lugar de obedecer este mandato, Jonás se levantó, pero con el fin de huir del Señor, en dirección a Tarsis, ciudad que estaba en dirección totalmente opuesta a Nínive. Esto no solo refleja una abierta rebelión de parte del profeta, ya que hace todo lo contrario de lo que el Señor le mandó, sino que también una gran necedad, ya que pensó que podía escapar del Señor yendo lejos. Cuando el Señor levantó una tempestad para estorbar el viaje de Jonás, los marineros paganos demostraron mayor sensibilidad ante las circunstancias que Jonás, ya que mientras ellos sabían que esto venía de alguna divinidad y se propusieron arrepentirse y rogar delante de ella, Jonás dormía al interior de la nave, lo que evidencia que estaba entumecido espiritualmente. Al echar suertes para ver quién tenía la culpa de toda esta situación, esta cayó sobre Jonás, con lo que se confirma la escritura de Proverbios 16:33: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Al ser interrogado por los marinos, el mismo profeta se daría cuenta de la insensatez de su razonamiento, ya que no le quedó más que reconocer que el Señor es Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, versículo 9, y por tanto era una insensatez intentar huir de su presencia. Aunque Jonás sabía que su rebelión merecía castigo, no se ve ninguna muestra de arrepentimiento salir de sus labios. Una vez más, los marineros demuestran mayor conciencia de la gravedad de la acción de Jonás que el mismo profeta. Cuando echaron a Jonás al mar, la tempestad se calmó, y esto resultó en que los hombres que estaban en la nave confesaron el nombre de Dios y le adoraron. Sin quererlo, Jonás había sido determinante en la salvación de unos paganos, algo que es recurrente en este libro, como Jonás, sin querer demasiado realmente la salvación de otros, es usado por el Señor para lograr ese fin. El Señor ya tenía preparado de antemano el pez que tragaría a Jonás, creándolo y destinándolo para esa acción. Con esto demostró soberanía sobre los distintos elementos: el viento, las nubes, el mar y también los peces. También fue soberano sobre los acontecimientos, ya que el pez ya estaba esperando a Jonás cuando fue arrojado, y evidenció ser omnipresente el Señor, ya que estaba también en alta mar, tanto como en la tierra de Israel. El capítulo 2 nos muestra la oración de Jonás desde el vientre del gran pez, con palabras que textualmente nos recuerdan a varios salmos. Desde allí es movido a la angustia, una desesperación profunda que lo lleva a clamar al Señor, aunque todavía no vemos una confesión de pecados de parte del profeta, sino solo el reconocimiento de encontrarse en gran aflicción. Es interesante que Jonás diga que clamó desde el seno del Seol, versículo 2, término hebreo usado para referirse al sepulcro, al lugar donde van los que mueren. Luego declara: sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, versículo 6. Esto es importante porque luego el Señor Jesús diría que tal como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también él estaría en el corazón de la tierra, refiriéndose al sepulcro en Mateo 12:4.
40. Este pasaje nos enseña que el Señor puede escuchar nuestra oración con misericordia, incluso desde el vientre de un gran pez en las profundidades del mar. No hay lugar en que podamos estar fuera de su presencia, lo que para Jonás en un comienzo resultó en la frustración de su plan, pero ahora esa misma verdad resultaba en que su vida podía ser salvada. Así es como pudo decir en el versículo 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Por eso es que puede concluir que la salvación es de Jehová. Versículo 9. Si algún pecador ha de ser salvo en cualquier situación, lugar y circunstancia, es porque Dios así lo quiso y lo hizo posible. Él merece toda honra, gloria y alabanza en nuestra salvación. Así es como el Señor mandó el pez y este vomitó al profeta en tierra. En el capítulo 3 vemos al Señor nuevamente mandando a Jonás a predicar en Nínive, y esta vez el profeta obedece y predica la destrucción de la ciudad. El hecho de que el Señor pone un plazo de 40 días nos muestra que buscaba el arrepentimiento de esta ciudad, ya que de otra manera la habría destruido inmediatamente como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Los ninivitas creyeron la seriedad de este anuncio e hicieron obras de arrepentimiento, proclamando ayuno y afligiéndose con el cilicio, que era una vestimenta áspera e incómoda, para enfocarse en el lamento por sus propias rebeliones ante Dios. Desde el rey hasta los animales se lamentaron para convertirse de sus malos caminos a Dios. El Señor, al ver su arrepentimiento, se compadeció y no derramó el juicio proclamado sobre ellos. Esto también nos muestra que Dios no hace acepción de personas y demuestra su misericordia ante el verdadero arrepentimiento. Por último, en el capítulo 4 vemos a Jonás enojado ante la misericordia de Dios. Con seguridad, el profeta veía a los asirios como una gran amenaza para su pueblo Israel, así que se entristece al saber que Dios les ha mostrado su favor. De hecho, no estaba muy lejos, porque en aproximadamente 40 años los asirios serían el instrumento del Señor para el juicio contra Israel, siendo la nación que les quitó el reino de manera definitiva. La declaración de Jonás en el versículo 2 nos muestra que uno puede tener una teología correcta, pero la puede usar para fines completamente torcidos. En este caso, Jonás sabía cómo es Dios, pero eso, en lugar de llevarlo a obedecer con fidelidad, lo llevó a huir en su rebelión descarada. En el capítulo 2, Jonás había reconocido que la salvación es de Jehová, pero aquí, en su enojo, se negaba con todo su ser a esa verdad y pretendía él ponerse en lugar de Dios y decidir quién podía ser salvo y quién no, al punto de enojarse hasta la muerte por una decisión que solo compete al Señor. Tal como el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, no se veía como indigno de la salvación, y en su celo nacionalista pensaba que los asirios eran peores que él, tanto así que debían estar fuera de toda misericordia de Dios. Ante esto el Señor responde con paciencia y compasión, dando una ilustración al profeta a través de una planta llamada calabacera. Esta planta había sido preparada por Dios, tal como primero preparó el pez, en esta ocasión para crecer sobrenaturalmente y dar sombra a Jonás a las afueras de Nínive. Jonás estaba feliz con esta planta, pero el Señor preparó también gusanos que la comieron y arruinaron, y preparó también un viento solano que hirió la cabeza de Jonás. Ante esto Jonás nuevamente se enojó, pero el Señor quería demostrar al profeta que él se había alegrado y tenía buenos deseos hacia una planta que ni siquiera él plantó ni hizo crecer. Por tanto, una ciudad llena de personas sí que merecía que el Señor les mostrara su misericordia y compasión. Así, el libro de Jonás trata aspectos de gran relevancia teológica: la gracia soberana de Dios hacia el hombre, incluyendo a los que se encuentran en completa oscuridad, y la aceptación que Dios hace del arrepentimiento genuino que se da en respuesta a esa gracia. También vemos que la inclusión de los gentiles en el reino estaba profetizada desde el Antiguo Testamento, y queda clara la soberanía de Dios en la salvación, ya que tenemos a Noé, quien predicó con convicción, pero no vio conversiones más allá de su familia. Pero vemos a Jonás, quien predicó resistiendo el plan del Señor, pero ante sus palabras se convirtió en una ciudad de 120.000 habitantes, quizá la mayor conversión que alguna vez haya ocurrido en términos de masividad. Entonces nuestra responsabilidad es predicar fielmente el mensaje que se nos ha entregado, y los resultados pertenecen exclusivamente al Señor. La salvación solo viene de Él. Lo visto en este libro debe llevarnos a la humildad ante el Señor, reconociendo su soberanía y sus perfecciones, y a una visión llena de misericordia hacia quienes no le conocen. Debe también motivarnos a una obediencia fiel y sin cuestionamientos a su voluntad, en la convicción de que Él es perfecto en su sabiduría y voluntad, y sus propósitos siempre son rectos. Asimismo, es preciso que nos maravillemos ante la inmensa compasión del Señor, tanto hacia los suyos como hacia quienes no le conocen. Que podamos reconocer junto con el profeta: la salvación es de Jehová.